Levántate, hay buenas nuevas para ti. Maranata, el Señor viene. Hoy es 21 de marzo, pureza de corazón y vida. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En la ciudad de Dios no entrará nada que mancille. Todos los que moren en ella habrán llegado aquí a ser puros de corazón. En el que vaya aprendiendo de Jesús se manifestará creciente repugnancia por los hábitos descuidados, el lenguaje vulgar y los pensamientos impuros. Cuando Cristo viva en el corazón, habrá limpieza y cultura en el pensamiento y en los modales. Pero las palabras de Cristo tienen un significado mucho más profundo. No se refieren únicamente a los que son puros según el concepto del mundo, es decir, están exentos de sensualidad y concupiscencia, sino a los que son fieles en los pensamientos y motivos del alma, libres del orgullo y del amor propio, humildes, generosos y como niños. Solamente se puede apreciar aquello con que se tiene afinidad. No podemos conocer a Dios a menos que aceptemos en nuestra propia vida el principio del amor desinteresado. Cuando Cristo venga en su gloria, los pecadores no podrán mirarlo. La luz de su presencia, que es vida para quienes lo aman, es muerte para los impíos. Cuando aparezca, rogarán que se los esconda de la vista de aquel que murió para redimirlos. Sin embargo, para los corazones que han sido purificados por el Espíritu Santo, al morar éste en ellos, todo queda cambiado. Ellos pueden conocer a Dios. Moisés estaba oculto en la hendidura de la roca cuando se le reveló la gloria del Señor. Del mismo modo, tan solo cuando estamos escondidos en Cristo, vemos el amor de Dios. Por la fe, lo contemplamos aquí y ahora. En las experiencias diarias percibimos su bondad y compasión al manifestarse su providencia. Lo reconocemos en el carácter de su Hijo. Los de puro corazón ven a Dios en un aspecto nuevo y atractivo, como su Redentor. Mientras disciernen la pureza y la hermosura de su carácter, anhelan reflejar su imagen. Para ellos es un padre que anhela abrazar a un hijo arrepentido y sus corazones rebosan de alegría indecible y de gloria plena. Maranata, un libro de Elena G. de White. Encuentra mucho más en www.devocionmatutina.com. ¿Estás contento con lo que haces? ¿Cómo estás en este momento? Mi vida hoy. Hoy es 21 de marzo. Dominio propio en el obrar. 1 Corintios 13:5 dice, el amor o caridad no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Mucho se gana mediante la práctica de la disciplina propia en el hogar. Cada uno trata de hacer la vida lo más placentera posible para el otro. Cultivad el respeto en la conversación. Conservad la unidad y el amor. Satanás no tendrá poder sobre aquellos que ejercen perfecto dominio propio en el hogar. Debemos tener el Espíritu de Dios o nunca podremos tener armonía en el hogar. Nunca velaremos con exceso sobre los afectos del hogar, porque éste, en caso de que el Espíritu de Dios more en él, es símbolo del cielo. Todo lo que tienda a entorpecer la paz y la unidad del círculo familiar debe ser eliminado. La bondad y el amor, el espíritu de ternura y tolerancia son virtudes que debemos atesorar. Si alguno yerra, el otro ejercerá la tolerancia cristiana. El que manifieste espíritu de ternura, tolerancia y amor, encontrará que el mismo espíritu se reflejará sobre él. Si Cristo, la esperanza de gloria, mora en verdad en nuestro interior, habrá unión y amor en el hogar. Si Cristo mora en el corazón de marido y mujer, ambos estarán de acuerdo. Ambos lucharán juntos para llegar a las mansiones que Cristo fue a preparar para aquellos que le aman. Entre marido y mujer, padres e hijos, hermanos y hermanas, siempre debe manifestarse tierno afecto. Cada miembro de la familia debe ser amable y hablar bondadosamente. Una casa donde mora el amor, donde se lo expresa en palabras, miradas y acciones, es un lugar donde los ángeles se complacen en manifestar su presencia y santificar el recinto con rayos de luz de la gloria. El amor se debe evidenciar en las miradas y los modales y se deberá advertir en el tono de la voz. El dominio propio ejercido de parte de todos los miembros de la familia logrará que el hogar sea casi un paraíso. Mi vida hoy. Vuelve pronto.
Búscanos en www.devocionmatutina.com. Bienvenidos al devocional que nos acerca un poquito más a nuestro Creador. En los lugares celestiales de Elena G. de White, 21 de marzo, de todo vuestro corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Muchos no han tenido esa experiencia religiosa que es especial para ellos, que les permita estar sin falta delante del trono de Dios. Él permite que los fuegos del horno de aflicción se enciendan sobre ellos para consumir la escoria, para refinarlos, purificarlos y limpiarlos de la contaminación del pecado, del amor propio, y llevarlos a conocer a Dios y a intimar con Jesucristo, caminando con Él como Enoc. Lo que es llamado oración matutina y vespertina, de acuerdo con la costumbre, no siempre es ferviente y eficaz. Para muchos es una repetición de palabras adormecedora, aburrida y sin alma, que no alcanza el oído del Señor. Dios no necesita ni requiere vuestros cumplidos ceremoniosos, sino que prestará atención al corazón quebrantado, a la confesión de los pecados, a la contrición del alma. No desoirá el clamor del corazón humilde y contrito. Deberíamos tener tal amor por Jesús que consideremos un privilegio el sufrir y aún morir por su causa. Podemos contarle al Señor nuestras pruebas, decirle todas nuestras debilidades, todo lo que dependemos de su fuerza y poder. Esto es verdadera oración. Si hubo un tiempo cuando se necesitara sobre nosotros un derramamiento del Espíritu de gracia y de súplica, Dios mismo dictando nuestras oraciones, ese tiempo es ahora. Y debe llevarse la promesa delante de cada iglesia y considerarse con detenimiento la sencillez de la verdad: pedid y recibiréis. Juan 16, 24. Es fe viviente lo que necesitamos, perseverante en la oración. El Señor guiará y dirigirá a su pueblo. Saldrá mandamiento de Dios como para Daniel, para ayudar a los que están elevando fervientes intercesiones al trono de la gracia en sus momentos de necesidad. Manuscrito 6 de 1889. Recomiéndanos y escúchanos en www.devocionmatutina.com. Qué bien que nos hace levantarnos cada mañana y escuchar. Ha llegado el momento de recibir las buenas nuevas para tu vida. Para tu vida. Ven, Señor. Nuestra elevada vocación de Elena G. de White, 21 de marzo. Por encima de la niebla de la duda. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome vuestro corazón aliento. Salmos capítulo 31, versículo 24. Aún los cristianos de larga experiencia son asaltados a menudo con las más terribles dudas y desánimos. No debéis considerar que a causa de vuestras tentaciones, vuestro caso es desesperado. Confiad en Dios, esperad en Él y descansad en sus promesas. Carta 52 de 1888. Cuando el diablo viene con sus dudas e incredulidades, cerrad la puerta de vuestro corazón. Cerrad vuestros ojos para no esparciros en sus sombras infernales. Alzad vuestra vista a donde podáis contemplar las cosas que son eternas y encontraréis fuerzas para cada hora. La prueba de vuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Os hace valientes para pelear la batalla del Señor. Satanás se relaciona con todo aquel que desea relacionarse con él.
Si puede posesionarse de aquellos que han tenido cierta experiencia en religión, los convierte en sus agentes más efectivos para llegar hasta otros hombres y rodear sus almas con la incredulidad. No podéis permitiros abrigar dudas en vuestra mente. No halaguéis al diablo hablando de las terribles cargas que estáis llevando. Cada vez que lo hacéis así, Satanás se ríe porque su alma puede controlaros y porque habéis perdido de vista a Jesucristo vuestro Redentor. Debemos manifestar a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es mediante la fe viva cómo podemos descansar en esa luz. Es mediante la fe viva cómo cada día podemos regocijarnos en esa luz. No debemos hablar de nuestras dudas y pruebas porque se hacen más grandes cada vez que hablamos de ellas. Cada vez que hablamos de ellas, Satanás gana la victoria, pero cuando decimos, encomendaré el cuidado de mi alma a Él, como a un testigo fiel, testificamos entonces de que nos hemos entregado a Cristo sin ninguna reserva, y entonces Dios nos concede luz y nos regocijamos en Él. Manuscrito 17 de 1894, páginas 11 y 13. El alma que ama a Dios se eleva por encima de la niebla de la duda, gana una experiencia brillante, amplia, profunda y viva, y se hace humilde y semejante a Cristo. Su alma es confiada a Dios, escondida con Cristo en Dios. Review Dan Herald, 3 de diciembre de 1889. Escúchanos en www.devocionmatutina.com. Un libro de la famosa escritora Elena G. de White. Llena de amor tu corazón y conoce a un Dios misericordioso, amoroso y real. Exaltad a Jesús. Cada lectura motivará en tu ser la necesidad extrema de decirle al mundo: exaltad a Jesús. Exaltad a Jesús, de Elena G. de White, 21 de marzo. Jesús es el príncipe de paz. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo capítulo 7, versículo 12. Donde quiera que se emplee el poder del intelecto, de la autoridad o de la fuerza, y no se manifieste la presencia del amor, los afectos y la voluntad de aquellos a quienes procuramos alcanzar asumen una actitud defensiva y rebelde, y se refuerza su resistencia. Jesús fue el príncipe de paz. Vino al mundo para poner en sujeción a sí mismo la resistencia y la autoridad. Podía disponer de sabiduría y de fuerza, pero los medios que empleó para vencer el mal fueron la sabiduría y el poder del amor. Todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Como fruto de una conducta tal se verán resultados bienaventurados. Con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. Lucas 6:38. Estos son los poderosos motivos que deben constreñirnos a amarnos unos a otros con corazón puro y con fervor. Cristo es nuestro ejemplo. Él anduvo haciendo bienes, vivió para beneficiar a otros. El amor embelleció y ennobleció todas sus acciones. No se nos ordena que nos hagamos a nosotros mismos lo que desearíamos que otros hiciesen con nosotros. Debemos hacer a otros lo que quisiéramos que ellos nos hiciesen en iguales circunstancias. Siempre se nos vuelve a aplicar la medida con que medimos. El amor puro y sencillo en sus manifestaciones y distinto de cualquier otro principio de acción. Joya de los Testimonios, tomo 1, páginas 208 y 209. En Jesús usted puede amar con fervor, con sinceridad. Este amor puede aumentar su profundidad y expandir hasta lo infinito.
El amor a Dios asegurará el amor al prójimo, y usted se dedicará a los deberes de la vida con interés profundo y abnegado. Los principios puros constituirán el fundamento de sus acciones. La paz interior conducirá aún sus pensamientos hacia corrientes más saludables. La paz mental, que es el resultado de las acciones y los motivos puros y santos, le dará un tono de vigor y libertad a todos los órganos del cuerpo. La paz interior y una conciencia desprovista de ofensas a Dios vivificará y vigorizará el intelecto como el rocío que se derrama sobre las tiernas plantas. Las meditaciones son placenteras porque están santificadas. La serenidad mental que usted puede poseer será una bendición para todos los que se relacionan con usted. Esta paz y esta calma llegarán a ser naturales con el tiempo y reflejarán sus preciosos rayos sobre todos los que la rodean para volver de nuevo a reflejarse sobre usted. Mientras más guste de esta paz celestial y de esta serenidad de la mente, más aumentarán. Es un placer animado y viviente que no sume todas las energías morales en un estupor, sino que las despierta para llevar a cabo una actividad mayor. La paz perfecta es un atributo del cielo que los ángeles poseen. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 292 a la 294. Exaltad a Jesús. Un libro de la famosa escritora Elena G. de White. Descubre más de esos libros en www.devocionmatutina.com. Los comentarios más selectos de Elena G. de White sobre las verdades fundamentales del cristianismo. La fe por la cual vivo. La razón de ser cristiano a la luz de la Biblia. La fe por la cual vivo. Por la cual vivo. Exaltad a Jesús de Elena G. de White, 21 de marzo. Los grandes principios de la ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. La ley no se proclamó para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró haciéndolos guardianes y custodios de su ley, pero habían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos breves, abarcantes y autorizados que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes. Y todos se basan en el principio fundamental del amor. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 312. En los preceptos de su santa ley, Dios ha dado una perfecta norma de vida y ha declarado que hasta el fin del tiempo esa ley, sin sufrir cambio en una sola jota o tilde, mantendrá su demanda sobre los seres humanos. Cristo vino para magnificar la ley y hacerla honorable. En su propia vida, Cristo dio un ejemplo de obediencia a la ley de Dios. En el Sermón del Monte mostró cómo sus requerimientos se extienden más allá de sus acciones externas, abarcando los pensamientos e intentos del corazón. Los Hechos de los Apóstoles, página 362. La ley de Dios no es una santidad creada, sino una santidad revelada. Es un código de principios que expresan misericordia, bondad y amor. Presenta a la humanidad caída el carácter de Dios y establece claramente los deberes del hombre. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1104 y 1105. Los 10 mandamientos son 10 promesas que significan una garantía para nosotros si rendimos obediencia a la ley que rige el universo. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1105. La fe por la cual vivo. Un libro de Elena G. de White. Descubre más de estos libros en www.devocionmatutina.com. Descubre una experiencia única. La maravillosa gracia de Dios. Un devocional que reforzará tu íntima relación con el Creador. Bienvenidos a La maravillosa gracia de Dios. La maravillosa gracia de Dios de Elena G. de White, 21 de marzo. El ejemplo de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18. Cuando Elías elevó su oración en el monte Carmelo suplicando lluvia, Primera de Reyes 18, 31 al 45, su fe fue probada, pero él perseveró en dar a conocer su petición a Dios. 6 veces oró fervientemente, sin señal alguna de que su solicitud hubiera sido concedida, pero con firme fe continuó presentando su súplica ante el trono de la gracia. Si desanimado hubiera abandonado su intento la 6ª vez, su oración no hubiera sido contestada. No hubiera recibido respuesta, pero perseveró hasta que vino la contestación. Tenemos un Dios cuyo oído no está cerrado a nuestras peticiones, y si probamos su palabra, honrará nuestra fe. Desea que todos nuestros intereses estén entretejidos con los suyos, y entonces podrá bendecirnos sin traba alguna, porque en tal caso no nos adjudicaremos la gloria al recibir la bendición, sino que daremos toda la alabanza a Dios. Dios no siempre responde nuestras oraciones la primera vez que lo invocamos, porque si lo hiciera, podríamos considerar que tenemos derecho a todos los favores y bendiciones que nos concede. En lugar de escudriñar nuestro corazón para ver si estamos albergando algún mal en nosotros, si estamos complaciendo algún pecado, nos pondríamos negligentes y dejaríamos de reconocer nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de su ayuda. Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, páginas 1034 y 1035. El siervo observó mientras Elías oraba. 6 veces regresó desde su punto de mira diciendo: no hay nada, ni nube ni señal de lluvia, pero el profeta no se abandonó al desánimo. Al escudriñar su corazón le pareció que cada vez era más insignificante, tanto en su propia estima como a la vista de Dios. Le pareció que él no era nada y que Dios lo era todo, y cuando llegó al punto de renunciar a sí mismo, mientras se aferraba del Salvador como su única fortaleza y justicia, vino la respuesta. El siervo apareció y dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Primera de Reyes 18:44, y Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 1035. La maravillosa gracia de Dios. Un libro de la extraordinaria escritora Elena G. de White. Encuentra muchos más en www.devocionmatutina.com. Si hay incertidumbre en tu vida, alza tus ojos. Si elevas una oración, alza tus ojos. Si tus fuerzas no son suficientes, alza tus ojos. Un libro que tiene hermosas reflexiones de Elena G. de White. Yo voy a vivir en un lugar de amor.
Alza tus ojos de Elena G. de White, 21 de marzo. La religión en el hogar. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Las influencias educativas de la vida hogareña constituyen un poder decisivo para el bien o para el mal. Estas influencias en muchos aspectos son silenciosas y graduales, pero si se las ejerce en favor de lo correcto, son de gran valor. Cristo vino a este mundo para ser nuestro modelo, para poder mostrar por precepto y ejemplo los caracteres que deben tener todos los que componen la familia de Dios. Vino a bendecir y a salvar a la raza humana y a elevar a los hombres y las mujeres para que sean hijos e hijas de Dios. Por esto se humilló a sí mismo, descendiendo paso a paso desde la más elevada hasta la más humilde de las posiciones. En los concilios del cielo se decidió que la madre del Redentor debía ser una virgen pura y piadosa, aunque pobre en lo que a riquezas terrenales concernía. Se eligió el despreciado Villorio de Nazaret para que fuera el hogar. José, su padre terrenal, era un carpintero y quien dispuso que cada joven en Israel aprendieran un oficio. Él mismo aprendió el oficio de carpintero. Nadie debe avergonzarse de una pobreza honesta. Durante 30 años Cristo estuvo sometido a sus padres y mediante el trabajo de sus manos ayudó a sustentar a su familia. De esta manera enseñó que el trabajo no es degradante, sino que constituye un honor y que es deber de todo hombre ocuparse en el trabajo útil y honrado. Es una tarea solemne y sería cuidar de aquellos por quienes Cristo murió, enseñar a sus hijos a no malgastar sus afectos en las cosas de este mundo, a no disipar tiempo y esfuerzo en lo que es menos que nada. Las madres deben ser alumnas de la escuela de Cristo a fin de educar correctamente a sus hijos. La madre cristiana dedicará mucho tiempo a la oración porque es en el hogar donde los hijos deben aprender a ser leales al gobierno de Dios. Han de ser enseñados con paciencia y longanimidad. Las burlas y los reproches apasionados nunca producen reforma. Cometen un grave pecado los padres y madres que mediante su propio ejemplo enseñan a sus hijos a dar rienda suelta a su mal genio, cediendo ellos mismos a sus arranques temperamentales y los educan con métodos equivocados. Se ha de disciplinar a los hijos en forma tal que los capacite para ocupar su lugar en la familia de los cielos. Las madres que han criado sabiamente a sus hijos sienten el peso de la responsabilidad no solo por sus propios hijos, sino también por los hijos de los vecinos. Los sentimientos de simpatía de una verdadera madre se manifiestan en favor de todos aquellos con quienes entra en contacto. Con esfuerzo decidido trata de hacer volver a Cristo a las almas extraviadas. El poder de Jesús la capacita para hacer mucho. Aquellos que no tienen hijos también tienen responsabilidades. En la mayoría de los casos pueden recibir en sus hogares a niños que han quedado huérfanos y sin hogar. A estos niños pueden educarlos por amor de Cristo para que practiquen las virtudes que son tan necesarias en nuestro mundo. Manuscrito 34 del 21 de marzo de 1899, La vida de hogar. Hay grandes tesoros por descubrir. Visítanos en www.devocionmatutina.com. Yo voy a vivir en un lugar de amor. Palabras que Dios quiere contarte con ese amor que solo Él nos da. Bienvenidos al devocional. El Cristo triunfante. La verdad nos impulsa al cielo. 21 de marzo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. La verdad es un principio activo que impulsa a la acción,
moldeando el corazón y la vida para que haya un constante movimiento hacia arriba, ascendiendo la escalera que vio Jacob, hasta llegar al Señor en el peldaño más elevado. El cristiano que progresa tiene gracia y amor que sobrepasa el conocimiento, porque la contemplación del carácter de Cristo transforma profundamente sus afectos. La gloria de Dios, revelada por encima de la escalera, puede ser apreciada únicamente por el que progresa en la ascensión, quien siempre es atraído más alto hacia los objetivos más nobles que Cristo revela. A fin de asegurar nuestro llamamiento y elección, se requiere mayor diligencia que la que muchos le han manifestado a este aspecto importante, porque haciendo estas cosas, vivir con el plan de la adición, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ascenderéis paso a paso la escalera que contempló Jacob, y así no tropezaréis jamás. Reflexionemos en esta escalera que se le presentó a Jacob. La raza humana interrumpió la comunicación con Dios. Aunque podían contemplar el paraíso perdido, no encontraban ninguna forma de volver a entrar y restablecer la comunión con el cielo. El pecado de Adán cortó todo vínculo entre el cielo y la tierra. Hasta el momento en que Adán y Eva transgredieron la ley de Dios, hubo una relación estrecha entre el cielo y la tierra. Mantenían su comunicación a través de una senda que Dios podía recorrer, pero la transgresión de la ley de Dios rompió este vínculo y la raza humana quedó separada de Dios. Tan pronto como Satanás sedujo a nuestros primeros padres a desobedecer la santa ley de Dios, cada vínculo que unía a la tierra con el cielo y a la raza humana con el Dios infinito se rompió. Los seres humanos contemplaron ahora el cielo, pero ¿cómo podrían alcanzarlo? Pero regocíjese el mundo. El Hijo de Dios, el sin pecado, el perfecto en obediencia, llegó a ser el canal por el cual se restableció la comunicación interrumpida. El camino por el cual se podía recuperar el paraíso perdido. Es por medio de Cristo, nuestro sustituto y garante. Como podemos observar los mandamientos de Dios, en Él volvemos a manifestar nuestra lealtad y Dios nos aceptará. Cristo es la escalera. Esta es la escala cuya base descansa en la tierra. Sus peldaños más altos alcanzan las alturas de los cielos. El nexo que se había roto fue reparado. Una amplia calzada se extendió por la que todos los que están trabajados y cargados pueden pasar. Ellos pueden entrar al cielo y encontrar descanso. Manuscrito 13, año 1884. Dios tiene mucho más para nosotros. Visítanos y descubre más de su amor en www.devocionmatutina.com. Elena G. de White nos trae un mensaje especial para este tiempo. Un aporte diario para tu vida. A fin de conocerle, de Elena G. de White, 21 de marzo, la inversión más provechosa. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Salmos capítulo 139, versículo 14. La vida tan solo se nos da transitoriamente, y todos debiéramos hacernos la pregunta: ¿cómo puedo invertir mi vida de modo que rinda el mayor provecho posible? La vida es valiosa únicamente si la empleamos para el beneficio de nuestros prójimos y la gloria de Dios. El cultivo cuidadoso de las facultades con que el Creador nos ha dotado nos capacitará para la utilidad aquí y la vida eterna en el mundo venidero. El tiempo bien empleado es el que se dedica al establecimiento y conservación de la buena salud física y mental. Es fácil perder la salud, pero es difícil recuperarla. No podemos permitirnos el empequeñecer o dañar una sola función de la mente o del cuerpo por excesivo trabajo o por el abuso de cualquier parte de la maquinaria viviente. Tan ciertamente como lo hagamos, sufriremos las consecuencias.
Nuestro primer deber para Dios y nuestros prójimos es desarrollar todas nuestras facultades. Debiera cultivarse hasta el máximo grado de perfección cada facultad con que el Creador nos ha dotado. Se necesita la gracia de Cristo para refinar y purificar la mente. Esta voluntad nos capacita para ver y corregir nuestras deficiencias y para mejorar lo que es excelente en nuestro carácter. Esta obra, efectuada en nosotros para la fortaleza y nombre de Jesús, será de más beneficio para la sociedad que cualquier sermón que podamos predicar. Hay pocos todavía que se han dado cuenta lo suficiente como para comprender cómo sus hábitos de alimentación tienen que ver con su salud, su carácter, su utilidad en este mundo y su destino eterno. El apetito siempre debiera estar sometido. El cuerpo debiera ser siervo de la mente y no la mente del cuerpo. Todos debieran entender en cuanto a su organismo físico lo que el salmista pudo decir: te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido formado. Review and Herald, 23 de septiembre de 1884. Visítenos en www.devocionmatutina.com. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. Has intentado obviar una respuesta. Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 21 de marzo. Contraste entre Juan y Judas. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Durante los años que pasó en íntima relación con Cristo, a menudo Juan fue amonestado y prevenido por el Salvador y aceptó sus reprensiones. A medida que se le manifestaba el carácter del Divino Maestro, Juan veía sus propias deficiencias, y esta revelación lo hizo humilde. Día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, era testigo de la ternura y la longanimidad de Jesús y escuchaba sus lecciones de humildad y paciencia. Día tras día su corazón se allegaba a Cristo hasta que perdió de vista el yo por amor a su Maestro. El poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre, la fuerza y la paciencia que vio en la vida diaria del Hijo de Dios llenaron su alma de admiración. Sometió su carácter resentido y ambicioso al poder modelador de Cristo, y el amor divino transformó su personalidad. En notable contraste con la santificación manifestada en la vida de Juan, tenemos la experiencia de su condiscípulo Judas. Tal como su compañero, éste profesaba ser discípulo de Cristo, pero solo tenía una forma de piedad. No era insensible a la hermosura del carácter de Cristo y a menudo, mientras oía las palabras del Salvador, la convicción se apoderaba de él, pero no quiso humillar su corazón ni confesar sus pecados. Juan luchó denodadamente contra sus defectos, pero Judas violó su conciencia y cedió a la tentación, con lo que se ciñó más fuertemente todavía los lazos de sus malos hábitos. La puesta en práctica de las verdades que Cristo enseñaba no concordaba con sus deseos y propósitos y no pudo renunciar a sus ideas a fin de recibir la sabiduría del cielo. En vez de caminar en la luz, decidió andar en tinieblas. Albergó deseos perversos, codicia, ansias de venganza y pensamientos oscuros y hostiles, hasta que Satanás logró el dominio de su vida. Juan y Judas representan a los que profesan ser seguidores de Cristo. Ambos discípulos tuvieron las mismas oportunidades de estudiar y seguir el modelo divino.
Cada uno de ellos tenía graves defectos de carácter y ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transforma el corazón. Pero mientras uno aprendía humildemente de Jesús, el otro puso de manifiesto que no era hacedor de la palabra, sino un mero oidor de ella. El primero, al morir diariamente al yo y al vencer el pecado, fue santificado por la verdad. El otro, al resistir el poder transformador de la gracia y al dar rienda suelta a sus deseos egoístas, fue reducido a servidumbre por Satanás. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser verdaderamente discípulo de Cristo, el poder de la gracia divina lo transforma y santifica. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 460 y 460. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Ella lo escribió, nosotros la leemos para ti. Hijos e hijas de Dios, un libro de Elena G. de White. Bienvenidos. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra devoción matutina de hoy, porque todos somos hijos e hijas de Dios. Para hoy, 21 de marzo, inteligencia emocional y actitud positiva. Job 11:15 dice, podrás levantar la cara limpia de pecado y podrás sentirte libre y sin ningún temor. Es bueno que la juventud busque alcanzar el máximo desarrollo de sus facultades intelectuales. No hay que poner límites a la educación que Dios ha hecho ilimitada. Pero nada nos sirve lo que logremos si no lo empleamos para la gloria y la honra de Dios y en beneficio de la humanidad. Necesitamos conocimientos que fortalezcan la mente y el espíritu y que nos hagan mejores. La educación emocional es mucho más importante que lo aprendido en los libros. No solo es conveniente, sino esencial poseer cierto conocimiento de la realidad en que nos desenvolvemos. Pero si no tenemos en cuenta la eternidad, experimentaremos un fracaso del cual jamás nos repondremos. Si la juventud se diera cuenta de su propia debilidad, encontraría su fuerza en Dios. El Ministerio de Curación, capítulo 37, página 321. Hay una ciencia cristiana que debe ser conocida a fondo y que es tanto más profunda, amplia y elevada que cualquier ciencia humana, como son más altos los cielos que la tierra. La mente tiene que ser disciplinada, educada y formada, pues hemos de servir a Dios de un modo que no concuerda con nuestras inclinaciones naturales. Es preciso vencer las tendencias al mal que hemos heredado y cultivado. Muchas veces hay que prescindir por completo de la educación y la preparación de toda una vida a fin de aprender en la escuela de Cristo. Nuestra inteligencia emocional debe ser educada para llegar a ser firme en Dios. Debemos cultivar una actitud mental positiva que nos capacite para resistir la tentación. El Ministerio de Curación, capítulo 38, página 325. Una lectura que va directamente a tu corazón. Hijos e hijas de Dios. Visítanos en www.devocionmatutina.com. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos listos para continuar con nuestras reflexiones y la reflexión de hoy, 21 de marzo, tiene un título bastante sugestivo: Trabajar con Jesús para salvar a los perdidos. Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 dice:
He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor Jesús escudriñará cada talento y esperará el interés en proporción a la cantidad de capital confiado. Por su propia humillación y agonía, Cristo ha pagado el precio de compra para nuestra salvación y tiene derecho a nuestro servicio. El mismo nombre de siervo implica el hacer una tarea, el asumir una responsabilidad. Todas nuestras capacidades, todas nuestras oportunidades nos han sido confiadas para que las desarrollemos sabiamente, para que Cristo pueda recibir lo que es suyo con intereses. El Maestro Celestial que ascendió a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y a las mujeres, tesoros divinos de verdad que deben presentarse a todo el mundo. ¿Qué uso estamos haciendo individualmente de esos dones, de esos talentos que tenemos en nuestras manos? ¿Somos semejantes al siervo malo y negligente, enterrando esos talentos en el mundo donde no producen intereses para Dios? Nos incumbe a todos, con esmerada fidelidad, aprovechar los talentos que nos fueron confiados, porque los talentos aumentarán a medida que se usen para el bien de la humanidad y la gloria de Dios. Cada alma debería buscar primero el reino de Dios y su justicia. No debemos consumir toda la fuerza del cerebro, de los huesos y los músculos en intereses terrenales, egoístas, porque si lo hacemos, ponemos en peligro nuestros intereses espirituales y perderemos una eternidad de felicidad. Todo el universo no caído está interesado en la gran obra que Jesús vino a realizar en nuestro mundo, precisamente la salvación de nuestra alma. ¿Y no cooperaremos los mortales de la tierra con nuestro Redentor que ha subido al cielo para interceder por nosotros? ¿No mostraremos un celo especial, un interés dedicado en la obra que fue trazada en el cielo para ser llevada delante en el mundo para el bien de hombres y mujeres? ¿Rehusaremos nosotros que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo hacer la obra que dejó en nuestras manos, rechazando así cooperar con las agencias celestiales en la obra de salvar a los caídos? ¿No iremos aún hasta los fines de la tierra para hacer que la luz de la verdad que nos fue dada del cielo resplandezca sobre nuestros semejantes? Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Goza y alégrate cada día con una religión radiante. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús. Qué gusto encontrarnos aquí en Una Religión Radiante. Hoy es 21 de marzo, la alegría en la cosecha. Isaías capítulo 9, versículos 2 y 3. Aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz alumbrará a los que vivan en las tinieblas. Dios nuestro, tú has llenado de alegría. Todos nos alegramos en tu presencia, como cuando llega la cosecha, como cuando la gente se reparte muchas riquezas. El gran pacto de Dios declara que mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha. Génesis 8:22. Confiando en esta promesa, el agricultor ara y siembra. Al llevar a cabo la siembra espiritual, no debemos tener menos confianza en esta promesa. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Isaías 55:11. El proceso del crecimiento del trigo es como sigue. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga. Marcos 4:28. El propósito que tiene el agricultor al sembrar la semilla y cultivar la planta es obtener el grano, pan para el hambriento y semilla para cosechas futuras. Así también espera una cosecha el agricultor divino. Trata de reproducirse en el corazón y en la vida de sus seguidores para que por medio de ellos pueda ser reproducido en otras vidas y otros corazones. El carácter es la cosecha de la vida y determina el destino tanto para esta vida como para la venidera. El amor, la misericordia y la bondad dan fruto de bendición, una cosecha imperecedera. La Educación, capítulo 11, páginas 96 y 98. Por la mañana, siembra tu semilla.
Y a la tarde no dejes reposar tus manos, pues no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Eclesiastés 11:6. Una religión radiante es un libro de Elena G. de White. Visítanos en www.devocionmatutina.com. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús. Cuando sientes miedo, Cuando piensas que a nadie le importas. Dios nos cuida. Una reflexión diaria para alcanzar seguridad y confianza en tu vida. Dios nos cuida. Dios me cuidará. Dios nos cuida, de Elena G. de White, 21 de marzo. ¿Qué clase de herencia? Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Jueces capítulo 13, versículo 12. Las palabras habladas a la mujer de Manoah contienen una verdad que las madres actuales harían bien en estudiar. Los hábitos de la madre influirán en el niño para bien o para mal. Ella misma debe regirse por buenos principios y practicar la temperancia y la abnegación si procura el bienestar de sus hijos. Si antes del nacimiento de su criatura ella es inestable, si es egoísta, malhumorada y exigente, la disposición de su prole llevará las marcas de su proceder erróneo. Pero si ella se adhiere a la verdad sin desviarse, si es amable, tierna y desinteresada, le dará a su hijo estos rasgos de carácter. Tanto los padres como las madres están comprendidos en esta responsabilidad. Ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. La pregunta de todo padre y madre debe ser: ¿cómo obraremos con el niño que nos ha de nacer? Muchos han considerado livianamente el efecto de las influencias prenatales, pero las instrucciones enviadas por el cielo a aquellos padres hebreos nos indica cómo mira nuestro Creador el asunto. La madre, si ha de ser una maestra idónea para sus hijos, antes del nacimiento de estos, debe formar hábitos de abnegación y dominio propio, porque ella le transmite sus propias cualidades, sus propios malos o buenos rasgos de carácter. El enemigo de las almas entiende mejor este asunto que muchos padres. Presentará tentaciones a la madre sabiendo que si ella no lo resiste, el niño será afectado por esto. La única esperanza de la madre está en Dios. Debe buscar en Él gracia y fortaleza. No buscará en vano esta ayuda. Dios la capacitará para transmitir a sus descendientes cualidades que le ayudarán a tener éxito en esta vida y a ganar la vida eterna. Dios nos cuida. Es un libro de Elena G. de White. Búscanos en www.devocionmatutina.com. Dios nos cuida. Dios me cuidará. En tu preparación para el cielo, haces tuya la promesa: recibiréis poder. Prepárate a conocer detalles que pueden transformar tu vida. Recibiréis poder, de Elena G. de White, 21 de marzo. Generosidad. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 2.
Venceremos el egoísmo y ejemplificaremos la mente de Cristo únicamente cuando los propósitos cristianos sean conocidos en plenitud, la conciencia sea despertada al deber y la luz divina deje sus impresiones en el corazón y el carácter. Cuando el Espíritu Santo obre en ellos, arrojarán todas las tendencias codiciosas y los deseos engañosos. Cuando un siervo del Señor es portador de un mensaje para la iglesia, es Dios mismo quien habla al pueblo para despertar su conciencia a fin de que sepa que no le ha entregado un diezmo fiel y que se equivoca cuando le parece que no es conveniente presentarle sus ofrendas. Utilizan el dinero del Señor con propósitos personales al construir casas, comprar caballos, carruajes y tierras para obtener buenos dividendos, mientras que cada año repiten la misma excusa para abstenerse de dar. ¿Robará el hombre a Dios? Malaquías 3:8. Por supuesto que puede. Al no tener una mente espiritual, muchas veces incurre en este error por falta de discernimiento. En algunas ocasiones, el Señor obra decididamente en el corazón de los que son mundanos y egoístas. Mediante el Espíritu Santo ilumina sus mentes y por su influencia enternece y subyuga su corazón. Inspirados por un sentido de la abundante gracia de Dios, llegan a considerar un deber el promover su causa y construir su reino. Aceptan el consejo: haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6:20. Desean tener parte en el reino de Dios y se comprometen a dar sus recursos para los proyectos de la causa del Señor. El compromiso no lo hacen con los hombres, sino con Dios, en la presencia de sus santos ángeles, que obran en el corazón de hombres que fueron egoístas y amadores del dinero. Review and Herald, 23 de mayo de 1893. Recibiréis poder. Es un libro de Elena G. de White. Puedes encontrar mucho más en www.devocionmatutina.com. Profundiza, conoce y aprende más de Dios en Conflicto y Valor. Bienvenido a las reflexiones que nos preparan para el cielo. Conflicto y Valor de Elena G. de White, 21 de marzo. Aprendiendo y desaprendiendo. Lea Éxodo 2:15 y Éxodo 3:1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 1, versículo 5. Moisés pasó 40 años en los desiertos de Madián como pastor de ovejas. Aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida, recibió la disciplina esencial para su realización. La Educación, página 59. Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar. Las influencias que le habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por doquiera, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura, todo esto había dejado una profunda impresión en su mente entonces en desarrollo y hasta cierto punto había amoldado sus hábitos y su carácter. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer desaparecer estas impresiones. Exigiría de parte de Moisés mismo casi una lucha a muerte renunciar al error y aceptar la verdad. Pero Dios sería su ayudador cuando el conflicto fuese demasiado severo para sus fuerzas humanas. Para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe esforzarse por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él.
Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismo. Enclaustrado dentro de los baluartes que formaban las montañas, Moisés estaba solo con Dios. Los magníficos templos de Egipto ya no le impresionaban con su falsedad y superstición. En la solemne grandeza de las colinas sempiternas percibía la majestad del Altísimo y por contraste comprendía cuán impotentes e insignificantes eran los dioses de Egipto. Por doquiera veía escrito el nombre del Creador. Moisés parecía encontrarse ante su presencia eclipsado por su poder. Allí fueron barridos su orgullo y su confianza propia. En la austera sencillez de su vida del desierto desaparecieron los resultados de la comodidad y el lujo de Egipto. Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde, muy sano, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Y sin embargo, era fuerte en su fe en el poderoso Dios de Jacob. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 254 y 255. Conflicto y Valor es un libro de Elena G. de White. Conoce mucho más en www.devocionmatutina.com. Bienvenido a las reflexiones que nos preparan para el cielo. Cada día con Dios, de Elena G. de White, 21 de marzo. Contrición, confesión y cooperación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vendrán las tentaciones del enemigo, pero le daremos la ventaja de quebrantar todas las barreras al ceder aunque sea en una jota o los más estrictos principios de integridad. Si cedemos en lo más mínimo, lanzará sobre nosotros una tentación tras otra, hasta que vayamos directamente en contra de las claras afirmaciones de la palabra de Dios, para seguir los planes y hacer la voluntad de Satanás. Este y su confederación de ángeles malignos están siempre alerta para ver por qué medios pueden engañar y arruinar a las almas que se han enrolado bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel. Corrieron bien por un tiempo, probaron y vieron que el Señor es bueno, pero cuando cayeron en el pecado anduvieron en tinieblas. Cuando cayeron en tentación, deben de haber dejado de mirar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero al confesar sus pecados, crean que la palabra de Dios no falla, sino que el que ha prometido es fiel. Es tanto su deber creer que Dios cumple su palabra y perdona sus pecados, como confesarlos. Deben ejercer fe en Dios, puesto que hará exactamente lo que ha prometido en su palabra y perdonará todas sus transgresiones. ¿Cómo podemos saber verdaderamente que el Señor es nuestro Redentor, que perdona nuestros pecados, y comprobar que dispone de santidad, gracia y amor en nuestro beneficio? Oh, debemos creer sin reservas en su palabra, con espíritu contrito y obediente. No hay necesidad de que andemos contristados y arrepintiéndonos siempre, como si anduviéramos bajo una nube de constante condenación. Crea en la palabra de Dios, mire constantemente a Jesús, medite en sus virtudes y su misericordia, y surgirá en su corazón un odio incontenible hacia el mal. Se contará entre los que tienen hambre y sed de justicia. Mientras más de cerca examinemos a Jesús, más claramente veremos nuestros propios defectos de carácter.
al ver nuestras faltas, confesémoslas a Jesús y con el alma verdaderamente contrita, cooperaremos con el poder divino del Espíritu Santo para vencer todo mal. Si confesamos nuestros pecados, debemos creer que son perdonados porque la promesa es positiva. Review and Herald, 21 de marzo de 1912. Conoce mucho más en www.devocionmatutina.com.